tardes. Vamos a continuar pues con la clase. Habíamos visto en el ejemplo, en la clase anterior, un ejemplo de una distribución de variable discreta. Entonces, este ejemplo cumple las características de un proceso que se llama proceso de Bernoulli. Este proceso debe cumplir los siguientes requisitos. El experimento consiste en n intentos repetidos. Los resultados de cada uno de los intentos pueden clasificarse como éxito o fracaso. O sea, solo hay dos resultados posibles: éxito o fracaso. La probabilidad de éxito, representada por P, permanece constante en todos los intentos, y los intentos son independientes. Cuando se cumplen esas cuatro condiciones, pues podemos decir que podemos aplicar una distribución de variables discreta conocida como distribución binomial. Para el caso entonces de lo que teníamos en el ejemplo, este es para un contraste. En el ejemplo anterior lo vimos a través de un diagrama de árbol, vimos todas el espacio muestral que se genera y le fuimos asignando probabilidades. Porque decía que el experimento consistía en tomar tres artículos de un proceso productivo donde vamos a obtener o es defectuoso o no es defectuoso. Entonces ahí están los dos posibles resultados. Éxito para nuestro caso sería encontrar un defectuoso y un fracaso sería no encontrar un defectuoso. Eso va a depender de cómo se elabore el criterio pues, con el que el evaluador tome para encontrar un éxito o un fracaso. Entonces, nos dice acá, ustedes lo pueden ver en el folleto, cuando tenemos esta distribución, esta es la función de probabilidad que me da, aquí está un poco más especificada la probabilidad de que X tome un valor X de sus posibles valores. La X en este caso es la variable aleatoria. Entonces nos dice que es el combinatorio n con x por la probabilidad p, que es la probabilidad del éxito elevada a la x, por 1 menos p, que sería la probabilidad del fracaso elevada a la n menos 1. Donde x tiene un recorrido que va desde 0, 1, 2 hasta n. En forma puntual, ¿verdad? No es forma continua, sino que va en forma puntual. También hablábamos en la clase anterior que en toda distribución de probabilidad hay un valor que nos interesa bastante que se llama el valor esperado de la variable. Entonces, en la distribución binomial, el valor esperado lo vamos a encontrar multiplicando n, que es el número de intentos, por la probabilidad del éxito. Y también nos interesa la varianza, más que todo la desviación. ¿Cuánto se separa en esta distribución los valores de probabilidad de la variable del valor central, que es el valor esperado? Entonces, para este caso es np por 1 menos p. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, la variable en este caso sería artículos defectuosos encontrados. N es igual a 3 porque se toman tres artículos. Los ensayos son independientes, porque la línea de producción se puede considerar infinita. Entonces, tomar uno no va a condicionar al siguiente. Entonces, por eso los ensayos serían independientes. La probabilidad de éxito se mantiene igual porque el proceso productivo genera un 25% de defectuosos, que lo vamos a tomar como un cuarto.
La probabilidad del fracaso quiere decir que no encontremos artículos defectuosos, es 1 menos p, que 3. Y el recorrido de nuestra variable va desde 0, 1, 2 hasta 3. ¿Qué quiere decir? Que 0 es que entre los 3 artículos que muestreamos no hay ninguno defectuoso. 1, que solo uno sea defectuoso. Y llegar hasta 3, que los 3 sean defectuosos. Entonces, lo vamos a hacer la distribución siguiendo esta ecuación. Allá la tenemos en forma general. Combinación 3 con x, con 1/4 a la x, con 3/4 a la 3 menos x. Y aquí pues lo tenemos ya desarrollado para cada valor de la variable. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Entonces todos los valores donde está x toma el valor 0. El valor n es 3, ese se mantiene constante, ¿no? Y así va cambiando. Entonces estos son los resultados. Que era lo mismo que encontramos cuando lo hicimos el problema desarrollándolo por el método del diagrama de Gantt. Siempre hay que comprobar que la sumatoria de si está bien hecha la distribución de probabilidad de la variable, al sumar todos los valores de probabilidad que tiene cada valor de la variable, al sumarlos debe dar 1. Veamos otra distribución, también de variable discreta. Esta distribución se llama distribución binomial negativa. Aquí podemos leer en el proyecto, dice, en una secuencia de ensayos de Bernoulli. ¿Cuáles son los ensayos de Bernoulli? Los mismos que les estáis diciendo. Que sean n intentos repetidos, que la probabilidad de éxito sea constante, que sean independientes y que, ¿cómo dijimos? Que solo hayan dos posibilidades, éxito o fracaso. Entonces, pero ahora lo que nos va a interesar es que la X denota el número de ensayos hasta que ocurren R éxitos. La X, la variable X va a contabilizarnos el número de ensayos hasta que ocurran R éxitos. Entonces, cuando lo que buscamos es eso, la distribución es binomial negativa. Se simboliza así, en esta forma.
Entonces, cuando lo que buscamos es en qué ensayo ocurre el R-ésimo éxito, entonces lo que buscamos por la distribución que vamos a aplicar se llama distribución binomial negativa. Aquí está la ecuación, la probabilidad de que X tome un valor X de su recorrido es el combinatorio X menos 1 combinado con R menos 1 por P a la R por 1 menos P elevado a la X menos R. Aquí el recorrido es cambio. No es como en la binomial, que acabamos de ver que comienza desde 0, 1 hasta n, sino que comienza en R, en el valor del éxito que buscamos. Y de ahí le vamos aumentando una unidad, R más 1, R más 2, R más 3 y así. Su valor esperado, R entre P, P es la probabilidad de éxito, y su varianza, R por 1 menos P entre P cuadrado. Ahí en el proyecto tenemos un ejemplo. Dice aquí, una firma encargada de reclutar nuevos talentos busca ingenieros en sistema recién graduados y encuentra que el 30% de ellos tienen conocimientos avanzados en programación. Si las aplicaciones se seleccionan al azar y las entrevistas se hacen una a continuación de la otra, ¿cuál es la probabilidad que se requieran 5 entrevistas para encontrar el primer ingeniero con conocimientos avanzados en programación? Entonces vamos a poner aquí, no lo voy a escribir todo, ejemplo 7, vamos a poner, está en la página 6. Este es el ejemplo 7 que está en la página 6. Veamos la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que se requieran 5 entrevistas para encontrar el primer ingeniero con conocimientos avanzados? Entonces, de acuerdo a lo que me dice el problema, encuentra que el 30% tiene conocimientos avanzados. O sea, la probabilidad de éxito es de 0.3. Por la forma como me está dando la pregunta, se requieren 5 entrevistas, entonces X vale 5. Para encontrar el primer ingeniero, R vale 1. Entonces, si aplicamos esta ecuación, diríamos la probabilidad de que en la quinta entrevista será igual a aquí X menos 1, sería 5 menos 1, 4, combinado con R menos 1, 1 menos 1, 0, luego P, que es 0.3, a la R, que sería 1, y 1 menos P, que es 1 menos 0.3, que queda 0.7, a la X menos R, que sería 5 menos 1, a la cuarta.
Entonces, la probabilidad que encontramos es de que encontremos en la quinta entrevista el primero con conocimientos avanzados es de 0.0720. ¿Se entiende el problema? Sí, ingeniero. Vale, veamos ahora la segunda pregunta. Dice la segunda pregunta: ¿cuál es la probabilidad que se requiera 5 entrevistas para encontrar el segundo ingeniero con conocimientos avanzados? No voy a borrar acá porque esto nos va sirviendo de base para ver cómo es que se aplica la distribución. Entonces vamos a poner acá B, vamos a utilizar este mismo B. La pregunta es parecida, solo que aquí en vez del primero es el segundo. Es que lo que cambia. La probabilidad se mantiene igual, X se mantiene igual, solo R cambia. R es 2. Entonces ahora sería X menos 1 queda igual. R menos 1 quedaría 1, y 1, combinatorio 4 con 1, 0.30 a la R, que sería el cuadrado, ¿sí? Y 0.7 a la X menos R, que es el 5 menos 2 este. Entonces ahora ya cambió el resultado, ahora es la probabilidad, pues entonces ahora cambia, es de 0.1235. Vamos a borrar. Veamos en el C. El C dice, si se ofertan 3 plazas, ¿cuál es la probabilidad que el tercer ingeniero calificado se encuentre en la cuarta entrevista? Entonces, ahí en el folleto está resuelto con un cambio de variable, pero viene siendo lo mismo. La probabilidad de que en la cuarta entrevista encontremos bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la probabilidad que el tercer ingeniero calificado se encuentre en la cuarta entrevista? Entonces, X igual a 4 y R sería igual a 3. Entonces, la probabilidad sería 4 menos 1 es 3, combinado con 3 menos 1, que es 2, por 0.3 al cubo, por 0.7 a la X menos R, que sería 4 menos 3, 1.
La siguiente pregunta es, dice, ¿cuál es el número esperado de ingenieros entrevistados hasta encontrar el primero con conocimientos avanzados en programación? Bueno, entonces sabemos que el valor esperado en esta distribución es R entre P. Entonces, R en este caso es 1 entre P, que es 0.3, y en la otra dice cuál es el valor esperado de ingenieros entrevistados hasta cubrir las 3 plazas. Entonces aquí sería entonces quiere decir, ahí es un poco incongruente, pero podemos verlo de esta manera. Alrededor de 3 entrevistas se necesitarían para encontrar el primero. Puede ser 3 o 4, porque esta es una variable discreta, no puede tomar el valor 3.33, pero nos está dando la idea de que podrían ser 3 entrevistas o 4. Y en el otro caso, que ¿cuál es el valor esperado para cubrir las 3 plazas? Entonces sería 3 entre 0.3 es 10. O sea que 10 entrevistas podrían necesitarse para cubrir las 3 plazas. Bueno, aquí ustedes pueden leer lo siguiente. Dice, las 2 distribuciones anteriores suponen que los ensayos son independientes. Eso lo vimos. En procesos relacionados con la extracción de ítems de un lote grande, la independencia implica el uso de un muestreo con reemplazo. O sea, que el ítem seleccionado es devuelto al lote. O que la extracción se hace en un lote infinito. Por ejemplo, en una línea de producción. El muestreo con reemplazo no es muy útil. En determinadas situaciones, alguien podría participar 2 veces en una misma encuesta. O, no, ¿qué sentido tendría devolver el producto defectuoso al lote? En caso de que las extracciones sean sin reemplazo, entonces usaremos la distribución hipergeométrica. O sea, quiere decir que cuando tenemos un muestreo con reemplazo, o sea, volver o en una línea infinita de producción, se puede trabajar de acuerdo a lo que busquemos, o una binomial o una binomial negativa. Pero cuando el muestreo es sin reemplazo, o sea, no se regresa al lote donde se extrae y va cambiando, entonces las probabilidades ya no son las mismas. La probabilidad va cambiando. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar la distribución hipergeométrica.
Entonces, en una distribución hipergeométrica hay que saber interpretar los parámetros más importantes. Por ejemplo, la n mayúscula, podemos referirlo a un lote que contiene n mayúscula objetos o ítems. La K representa los objetos clasificados como éxitos. Los objetos que están clasificados como éxitos. N mayúscula menos K serían los objetos clasificados como fracasos. La variable X sería el número de éxitos en los N, aquí hay una N minúscula, seleccionado, o sea, se hace un muestreo de N minúsculo objetos. Entonces, la función para la distribución de probabilidad se representa con una H, que es la hipergeométrica, y sus parámetros N minúscula, K y N mayúscula. Entonces sería el combinatorio K con X, una variable, por el combinatorio N mayúscula menos K con N minúscula menos X, dividido entre el combinatorio N mayúscula con N minúscula. El valor esperado en esta distribución se calcula así, N minúscula por K entre N. Y su varianza tiene toda esta expresión. Bueno, veamos este ejemplo que aparece ahí. Ejemplo 8. Está en la página 7. Dice, 10 ingenieros se aplican para un puesto de ingeniero residente. 5 de ellos poseen una maestría en energías renovables, 2 poseen un doctorado y 3 solo el grado de ingeniero. Si el encargado de recursos humanos selecciona 3 aplicaciones al azar, calcular la probabilidad de que A, los 3 posean maestría. Vamos a ver. Fíjense bien. Aquí en este caso, la variable sería el número de ingenieros con maestría de los 3 seleccionados. Entonces, la probabilidad que buscamos es que X sea igual a 3, porque los 3 seleccionados posean maestría. Entonces, ¿quién es K para este caso? Sería 5, porque dice que hay 5 que están, que de los 10 hay 5 que poseen maestría. Entonces, de los 5, combinado con 3, por, acá este es
Se recuerda, este es n menos k, ¿verdad? Como son 10 en total, y hay 5 con maestría, 10 menos 5 quedan 5. Que no poseen maestría, pero de estos no escojo ninguno. Entonces 0. Y todo el espacio muestral es la combinación 10 con 3. Entonces, nos damos los 0. La otra pregunta es que uno, o sea, de doctorado. Vamos a cambiar variable. Uno posee doctorado, ¿no? Entonces, de acuerdo al problema, dice que hay 2 que poseen doctorado. Entonces, vamos a poner, para no estar repitiendo la misma variable, ponemos la probabilidad que y sea igual a 1, es el combinatorio 2 con 1, de los 2 que poseen doctorado, escojo 1, de los restantes 8, escojo 2, porque los que estoy escogiendo en total son 3, dividido entre el combinatorio 10 con 3. Entonces, eso da 7 quinceavos. La pregunta C es: ninguno tenga maestría o doctorado. Aquí, como el problema nos dice que 5 poseen maestría y 2 doctorados, entonces en total son 7 que poseen maestría o doctorado, ¿no? Entonces los que no poseen maestría o doctorado son 3. Entonces, de los 3, yo voy a escoger 3. 3 combinado con 3. De los 7 no escojo ninguno, dividido entre el espacio muestral. Y la última pregunta es: ¿cuál es el número esperado de doctores en la selección? Entonces, vamos a ponerlo. Entonces ponemos, siendo Y el número de doctores, sería N, que estoy escogiendo 3,
entre K, que en el caso son 2 doctores, entre el total que llega. Entonces, este es un ejemplo de distribución hipergeométrica. Bueno, vamos a ver la última de las distribuciones de variables discretas que se llama distribución de Poisson. Fíjense lo que dice acá. Dice, en ingeniería resulta de mucha ayuda para el modelado de procesos definir una variable aleatoria que cuente el número de eventos que ocurren dentro de un cierto límite especificado. Por ejemplo, un fabricante de piezas plásticas podría estar interesado en el número de defectos por pieza antes de enviar el lote al comprador. La distribución de Poisson resulta útil para modelar ese tipo de experimentos. Una variable aleatoria X con una distribución de Poisson tiene una distribución de probabilidad dada por Entonces, la distribución viene dada por esta ecuación, E a la menos lambda por lambda a la X entre X factorial, y el recorrido de la variable va desde 0, 1, 2, en forma puntual. Aquí pues no tiene fin esta sucesión de números. El valor esperado es lambda y su varianza también es lambda. Veamos un ejercicio. Dice, el número promedio de accidentes automovilísticos ocurridos en una semana en un cruce en particular es de 2. O sea, es 2 accidentes por semana. Alex, ¿cuál es la probabilidad de que no haya ningún accidente en cualquier semana en particular? Entonces, lo vamos a modelar con una distribución de Poisson. De acuerdo pues, a esa ecuación, y como lambda lo estamos tomando como 2, los accidentes por semana, sería E a la menos 2 por 2 a la 0, porque estamos evaluando que no haya ningún accidente,
entre 0 factorial. Entonces tenemos 0.1353. Y la pregunta B dice, ¿cuál es la probabilidad que haya exactamente un accidente en una semana cualquiera? Veamos entonces. Entonces, si equivale a 1, entonces vamos a tener, esto siempre se mantiene lo mismo, e a la menos 2 por 2 a la 1 entre 1 factorial. En la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que no haya más, que haya no más de 2 accidentes en una semana? No más de 2 accidentes en una semana. Entonces, C nos está diciendo que X debe ser menor o igual, o a lo sumo igual a 2. Que dice no más de 2 accidentes en una semana. Entonces quiere decir que esto es que sea 0, que sea 1 o que sea 2. Y entonces sumamos. La de 0 ya la tenemos y la de 1 también. Solo faltaría evaluar la de 2. Entonces, al evaluar y sumar, tenemos 0.6767. Luego dice la última pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que hayan 3 accidentes en un mes?
Aquí en este caso, el lambda que teníamos de accidentes por semana, tenemos que readecuarlo a accidentes por mes. ¿Cómo se hace? Como este tiene 2 accidentes por semana y el mes tiene 4 semanas, multiplicamos por 4 y nos queda 8. 8 accidentes por mes sería nuestro lambda, nuestro promedio. Entonces, de que hayan 3, lo hacemos una probabilidad de y igual 3, quedaría entonces e a la menos 8 por 8 al cubo entre 3 factoriales. Y eso pues da 0.0286. Bueno, ahora estas son las 4 distribuciones más importantes en variable discreta. Distribución binomial, binomial negativa, hipergeométrica y de Poisson. Ahora vamos a ver una distribución que es muy importante en variable continua, que se llama distribución normal. Decíamos en la clase pasada que la distribución continua se diferencia de la discreta en que la variable puede asumir valores en todos los reales o en parte de los reales, pero en forma continua. Entonces, esta distribución, que también se le llama distribución de curva de campana, es una distribución que tiene una gran aplicación en casi todos los aspectos, ¿verdad?, de la estadística, porque dice acá la importancia de esta distribución estriba en que una gran cantidad de variables tienen dicho comportamiento. Por ejemplo, variables antropométricas, económicas, sociales, físicas, etc. Tales como peso, talla, estatura, coeficientes de inteligencia, vida útil, etc. Entonces, por eso es de mucha importancia estudiar esta distribución. También decíamos que en variable continua lo que nos interesa conocer es la función de densidad de probabilidad, que es como el concepto viene relacionado como una probabilidad por unidad de longitud de la variable. Entonces, en la distribución normal, este es X, este es claro, es una curva ideal, ¿no? Realmente en los procesos reales la distribución se va asemejando a una distribución normal idealizada, pero su valor máximo se encuentra en la media de los datos de una distribución, cuando sigue pues la distribución normal. Y a medida que vamos, por ejemplo, si nos
como recordemos, pues que el área bajo la curva representa probabilidades. Entonces, si nosotros nos alejamos de la media, un valor menos sigma, porque es la desviación estándar, o más la desviación estándar, la cantidad de datos que están acá se refiere a un 68%. Y así podemos ir aumentando si nos alejamos 2 veces la desviación estándar, cubrimos un 95%, y si nos alejamos 3 veces, ya sea a un lado o al otro de la media, cubrimos un 100%. El problema es que para poder calcular un integral definido que nos calcule las áreas bajo la curva, es un poco complicado, porque la función de densidad tiene una expresión matemática. Sí. La curva de densidad de la función de distribución normal es 1 entre sigma raíz cuadrada de 2pi por e a la menos 1/2, y en el paréntesis va x menos mu entre sigma al cuadrado. Y estar integrando esa expresión es complicado. Entonces, por eso lo que se ha recurrido es a un cambio de variable. En esa ecuación se ha hecho un cambio de variable por una variable que se llama z. Al hacer el cambio de variable de x menos mu entre sigma, entonces esto de acá cambia, se convierte en z. Y luego, claro, tendremos que encontrar un nuevo diferencial, etc. Es un proceso matemático, pero lo que nos interesa es que esta curva en z es como que si nosotros cambiáramos la variable y la nueva media en esta variable es 0 y la desviación es 1. Entonces, eso es lo que se ha tabulado, digamos. Se tienen unas tablas
A este se le llama la distribución normal estándar. Y es lo que ustedes tienen en sus tablas, y ya lo tienen por ahí para que lo puedan descargar en el aula virtual, que serían estas. Aquí lo que tenemos es una distribución acumulada. Acumulada, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si acumulamos los valores, recordémonos que cuando dijimos que en una distribución de probabilidad, al sumar todos los valores de la distribución nos debe dar 1. Entonces, en este caso, como suponemos que esta distribución se puede definir en todos los reales, aquí digamos de menos infinito a más infinito, si yo voy calculando las áreas desde menos infinito hasta un valor en particular, voy encontrando las áreas acumuladas. Si yo llego hasta 0, bueno, para empezar, toda la distribución va a tener como valor acumulado 1, porque esa es una ley en cualquier distribución de probabilidad. La sumatoria de toda la distribución debe dar 1. Entonces, si yo calculo de menos infinito a más infinito, eso debe dar 1. Si yo calculo hasta 0, aquí esta área debe de 0.5. Porque es la mitad, por la simetría que tiene la distribución. Si ya paso de 0 a valores positivos, va a ir acumulando más área, ¿no? Hasta que llegue a un valor 1. Entonces, eso es lo que está en las tablas. Hay valores negativos, porque de 0 a la izquierda van a ser valores negativos, que es lo que ustedes leen ahí en las tablas. Ustedes tienen acá. Aquí van encontrando los valores de Z y los van afinando con la línea que está aquí a la izquierda. Por ejemplo, aquí tenemos un menos 2.1 y aquí arriba, por ejemplo, aparece punto 0.6 o punto 0.6. Entonces quiere decir que si yo voy hasta acá y leo este valor, sería para menos 2.16. Y esto sería 0.0154, ¿no? Este valor de acá. Es lo que está acumulado hasta menos 2.16. Vamos a ver otro. Por ejemplo, veamos otro. Aquí es Z. En Z es Z. Entonces, si yo quiero
Si yo quiero saber cuál es el valor acumulado hasta menos 0.97, eso se representa con una pi, que tiene un valor acumulado hasta menos 0.97. Entonces ustedes se van a su tabla, buscan menos 0.9 y lo completan con el punto 7 de acá. Menos 0.9, 0.1660. Eso quiere decir que desde el menos infinito hasta este valor hay una acumulación de probabilidad de 0.1660 en nuestra distribución normal estándar.